buenos días. Nos acompaña hoy el doctor Francisco Cintura Varela, gran colega, gran amigo, gran penalista. Vamos a tratar de charlar con él. Digo tratar porque él verdaderamente maneja este tema con una propiedad única. El doctor Francisco Cintura nos hace el honor de acompañarnos y digo que es un honor y un privilegio porque realmente para la universidad representa un gran logro tenerlo con nosotros. Doctor Francisco Cintura es el jefe del Departamento de Derecho Penal de la Universidad del Rosario desde hace muchísimos años. Ha ocupado grandes cargos en el manejo del Estado, fue menos que vicefiscal general de la Nación, y ha realizado un trabajo sobre la política de control de lavado de activos y sobre el tema mismo dogmático de los tipos penales de control de lavado de activos. Yo ya he tenido la generosidad y la gentileza de acompañarnos para exponernos sus ideas. Ya hemos visto un programa que nos ha mandado y realmente constituye una consolidación de muchos de los temas que hemos planteado a lo largo del curso. Y de nuevo, doctor Francisco, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su generosidad. Bienvenido a la Casa Javeriana, que lo recibe siempre con mucho cariño, con mucho aprecio. Él nos ha planteado un programa de la exposición que a mí me parece fabuloso por los temas que aborda. Creo que va a ser absolutamente enriquecedor de todos los temas que venimos tratando este semestre, que serían los siguientes. Primero, los retos generales del derecho penal corporativo y la expansión del derecho penal en los delitos económicos, basado fundamentalmente en toda la tesis de la del riesgo penal en la empresa, que estará dirigido especialmente a la prevención del delito de lavado de activos, que además es un tema absolutamente urgente. Yo creo que tarde o temprano, ya no lo expresará el doctor Francisco, pues el problema del tratamiento penal, de la responsabilidad de las personas jurídicas, pues es ineludible, y de todas maneras ya, como él nos lo explicará, pues es un hecho absolutamente real y actual, es un gran desafío para la empresa. Vamos a hablar también, o vamos a acompañar al doctor Francisco en esta charla, en la aproximación al todo el problema que hemos tratado en otras charlas sobre la expansión del derecho penal y lo que eso significa en términos de la empresa y en términos del lavado de activos. También vamos a aproximar de su muy ilustrada sobre lo que significa el lavado de activos en la economía mundial y en la economía local, que es una perspectiva que él maneja con cifras y con un análisis de urgencia de fenómeno muy importante. También está entrando más en materia sobre las diferentes tipologías alrededor del fenómeno del lavado de activos, porque como él nos lo explicará, el lavado de activos es básicamente un género, pero hay varias especies, hay varias maneras de regularlo, tienen sus críticas, que tienen su manera de ser, en relación con la regulación internacional, en relación con nuestro propio escenario político, y finalmente redondear la reflexión necesaria a guisa de conclusión sobre los programas de cumplimiento en las empresas y finalmente el análisis sobre las normas de omisión de control, que también pues son parte de nuestro sistema de la materia. Doctor Francisco, buenos días, muchas gracias de nuevo, y bueno, pues queda usted el uso de la palabra, doctor
Doctor Francisco, muy agradecido. Pues muy buenos días para todos, queridos estudiantes, querido profesor Juan Carlos Prías Bernal. Realmente constituye para mí un motivo de verdadero regocijo volver a la Casa Javeriana. Yo estuve también como profesor allí, invitado hace un par de años, cuando hicimos una experiencia con el profesor Julio Andrés San Pedro, de compartir profesores entre el Rosario y la Javeriana, y fue una experiencia muy agradable para conocer nuestros mutuos sistemas. Y realmente me complace mucho regresar y sobre todo regresar a su clase, dado que es usted un penalista altamente reconocido por su profesionalismo y por sobre todo por su absoluta integridad, profesor Juan Carlos Prías. Me agrada mucho que haya tenido la gentileza de invitarme a tratar este tema tan interesante, y trataré naturalmente de ir atendiendo a las preguntas que usted quiera formular sobre este aspecto y a redondear algunas ideas que me parecen que pueden resultar relevantes. Miren ustedes cómo este tema es de interesante. En el derecho penal corporativo y empresarial de hoy, que es realmente el tema del futuro del derecho penal, aquí está el futuro del derecho penal en estos temas, hay dos aspectos que ocupan la atención, no solamente de la academia, sino también la atención de las juntas directivas y la atención de los administradores en las empresas. Son dos riesgos a los que modernamente la globalización y las tecnologías nos han impuesto una gran cantidad de retos. El cibercrimen y la ciberseguridad es uno de ellos, y allí, por ejemplo, el tema de las criptomonedas o las monedas virtuales, que viene siendo un aspecto que también es objeto de valoración a nivel internacional en la doctrina y en la jurisprudencia. Y por otro lado, la administración del riesgo legal en las empresas. Y ahí es donde está la sede del tema que nos ha propuesto el doctor Juan Carlos Prías. Miren cómo en un sistema de administración de riesgos, un sistema integral de administración de riesgos en las empresas, hoy hay por lo menos 5 temas que son objeto de permanente atención en todas las juntas directivas, en todas las sesiones de juntas directivas hay que ver con estos temas. El primero de ellos, cómo administrar en las empresas el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y ahora, a partir de hace unos pocos años, el de las armas de destrucción masiva. Eso se integra bajo este concepto que vamos a abordar hoy del lavado de activos y su prevención. Y, por supuesto, la estructura del tipo penal. Pero al lado de él hay un segundo tema, que es la administración del riesgo de ética empresarial, que propiamente tiene que ver con la administración del riesgo de corrupción en las empresas y de fraude interno. El tercer riesgo al que nos vemos hoy abocados para efectos de su administración es el de extinción de dominio, porque tenemos unas leyes muy estrictas en Colombia en materia de persecución de la ganancia ilícita, bajo el criterio que viene desde la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico, de que de nada sirve tener una gran legislación en materia preventiva y en materia represiva si no vamos a la persecución de los dineros producto de la actividad y crimen organizado sobre todo. Y ahí está la sede del estudio de la extinción de la acción de extinción de dominio, en el entendido de que del fraude no puede nacer ningún derecho y que la única propiedad que nuestra Constitución prohija, promueve y protege es la adquirida de manera lícita, con honradez, con corrección y con integridad. También está el riesgo de la transparencia en las prácticas contables y tributarias, y ello ha llevado a que la legislación hoy, desde hace un par de años, particularmente con la ley 1943 y ahora la ley 2110, se incrementen los tipos penales tributarios para proteger ese principio de la transparencia en la práctica de la información contable y financiera. Y por último, tenemos una regulación preventiva muy estricta también en materia de conflictos de interés. Todos esos 5 temas se agrupan
bajo el concepto de administración del riesgo legal en las empresas. Y por supuesto que ello es consecuencia de una expansión que ha tenido particularmente el derecho penal, pero no solamente el derecho penal, también el derecho administrativo sancionatorio. Quienes han tenido oportunidad de leer a Jesús María Silva Sánchez, hay un texto muy interesante, muy corto realmente, pero muy lleno de ideas absolutamente trascendentales y novedosas, que es el texto de Jesús María Silva Sánchez sobre la expansión del derecho penal. Y muestra cómo, particularmente en el tema de los delitos económicos, es en donde más hay expansión en nuestra legislación. Hoy los títulos 10 y 11 de nuestra legislación penal actual se han incrementado de manera importante. El título 10 tiene 41 artículos, el título 11 tiene algo así como 11 o 12 textos nuevos. Este título 11 es el que trata de la protección del ambiente y de los recursos naturales. Y el título 10 que trata de los delitos económicos. Esos en los últimos años han tendido a incrementarse, a expandirse, porque obviamente la globalización y las nuevas tecnologías han conducido a la necesidad de expandir esas disposiciones y ha llevado a unas profundísimas transformaciones, no solamente en el derecho penal, por razón de esa globalización y de la integración de los mercados. Tiene que ver por lo menos esa expansión con 4 temas, importantísimos todos en el estudio del derecho penal económico. Una, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hoy ese es un gran debate. Hay 3 proyectos de ley en el Congreso de la República hoy, uno de ellos impulsado desde la propia Superintendencia de Sociedades para incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no obstante las dificultades que desde el punto de vista de la dogmática penal ofrecen el problema de la teoría de la acción, el problema de la teoría de la culpabilidad tratándose de entes fictos, porque pues las personas jurídicas no realizan acciones y las personas jurídicas pues tampoco obran con dolo o con culpa. Entonces hay un importante movimiento para que en América Latina se incorpore la penalización de las personas jurídicas, como ocurrió hace 3 años en la legislación española. También hay unas profundas transformaciones en este tema de los delitos económicos frente a la posición de garante que asume el empresario al hacerlo responsable por la calidad de los bienes y de los servicios que ese empresario ofrece, en donde asume una posición de garantía por el producto final, la garantía por el producto, y adicionalmente por los cursos de acción o de peligro que desate en desarrollo de las actividades empresariales. Ahí hay también una importantísima transformación. ¿Y qué no decir del uso de los tipos penales en blanco? Casi todas las normas de esta parte de los delitos económicos son tipos penales en blanco, que han sido aceptados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional bajo el concepto, bajo el criterio de que no ofrecen de alguna manera confusión, pero que sí resultaría inconstitucional alguna norma que fuera ambigua, fuera confusa, no integrara completamente la conducta, etc. Pero ahí hay unas profundas transformaciones en relación con los tipos penales en blanco. Y por último, el tema de la debida diligencia, en donde al empresario ahora se le exige una debida diligencia superior o debida diligencia mejorada para evitar que por conductas omisivas pueda desatar cursos de peligro relevantes desde el punto de vista del derecho penal. Y por eso es que ha aparecido este concepto tan importante del compliance o los programas de cumplimiento normativo, en donde pues toda empresa, por el solo hecho de actuar en el circuito económico, tiene un riesgo inherente a ser utilizada en una operación por absoluta conciencia o por total negligencia, en una operación de lavado de activos o de financiación del terrorismo o financiación de armas de destrucción masiva, o a ser utilizada en una operación de corrupción o para concretar el producto de la corrupción, o en un fraude, o a ser utilizada en un tema de extinción de dominio, o a ser utilizada desde el punto de vista contable o tributario en conductas que riñan con la transparencia de esa información.
Entonces, hay un riesgo inherente por el hecho de operar en el mercado. Y las empresas deben adoptar programas de cumplimiento que permitan identificar, que permitan medir el riesgo, que permitan mitigar. Para eso son los programas de cumplimiento. El programa de cumplimiento está orientado a la prevención. El nuevo lenguaje en las empresas, si se quiere, es el de la cultura de la prevención para evitar que la empresa y sus factores, por supuesto, incurran o materialicen riesgos de esta naturaleza. Riesgo de lavado de activos, riesgo de financiación del terrorismo, riesgo de corrupción, riesgo de fraude, etc. De Francisco, tal manera que el programa de cumplimiento, para que sea apropiado, pues obviamente tiene que ser de tal naturaleza robusto que permita que el riesgo residual sea el mínimo. Sí, sí, profesor. una pequeña anotación. Precisamente los programas de cumplimiento son la columna vertebral de las esquemas de responsabilidad de las personas jurídicas. Ese es digamos, el mecanismo de imputación de responsabilidad penal, ¿no? Y la formulación de una teoría de la acción para las personas jurídicas, ¿no? La culpa de organización o el defecto de organización como fuente de la culpabilidad en las personas jurídicas, que por lo demás, es decir, pareciera que estuviésemos hablando, como tú lo señalabas al principio, de ciencia ficción, pero es la realidad, ¿no? Y estamos a puertas de transformarlo digamos, dentro de un entorno en el cual, pues, la empresa y la sociedad como tal, la persona jurídica, las sociedades comerciales, resultan los principales agentes de la economía. Ya es muy difícil hoy analizar, digamos, los delitos económicos bajo una perspectiva de un sujeto único, individual, con esa culpabilidad tradicional. Por eso tan importante todas estas anotaciones que está realizando. Un pequeño intermedio únicamente. Muchas gracias, Francisco. Usted lo ha dicho, profesor Prías, es así. Justamente lo que hoy la doctrina española está discutiendo es cómo articular bajo la omisión o los defectos en el programa de cumplimiento la responsabilidad de la persona jurídica. Como la persona jurídica no ejecuta conductas en el derecho penal de acto de nuestra Constitución, pero sí puede ocurrir que la persona jurídica carezca de un programa de cumplimiento o tenga un programa de cumplimiento defectuoso o poco robusto, dependiendo, por supuesto, del área económica en la que se desempeña. Si estamos hablando del sector financiero, pues los programas de cumplimiento más robustos son los del sector financiero. Pero hoy también ya se exige al sector real de la economía, a empresas que tengan cierto nivel de ingresos, se les exige tener también programas robustos de cumplimiento, de tal manera que hoy esa responsabilidad se comparte entre el sector financiero y el sector real de la economía. Entonces, es cierto que las personas jurídicas van a entrar a responder probablemente con arreglo al proyecto que viene impulsando la Superintendencia de Sociedades, penalmente por la omisión en sus programas de cumplimiento, por los defectos del programa de cumplimiento, por las conductas negligentes frente al cumplimiento de las normas del programa, o por las omisiones que puedan derivar de cualquiera de sus agentes o por la falta de capacitación a los agentes. Entonces, todo eso dentro de esta nueva teoría de la acción de la persona jurídica que la ejecuta a través de conductas activas o omisivas por defectos o por omisiones en el programa de cumplimiento. Y ahí, naturalmente, pues ustedes como estudiantes tendrán que revisar muy bien cuál es la estructura de esos programas de cumplimiento, los requerimientos de esos programas de cumplimiento, porque la omisión en satisfacer las obligaciones legales es lo que genera justamente la conducta activa o omisiva. Entonces, en efecto, esa va a ser la forma de articular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, muy probablemente. Entre otras cosas, porque no tener un programa de cumplimiento en las empresas o no tener un programa de cumplimiento lo suficientemente robusto atendiendo al renglón de la economía en la que se actúa, pues genera, entre otros efectos, la desvalorización de la marca, genera dificultades de inversión. Miren ustedes cómo
todas aquellas empresas que han tenido problemas con sus programas de cumplimiento y su estricta satisfacción a los requerimientos legales, han tenido unas enormes dificultades frente al sector financiero. Inmediatamente una empresa cae en una investigación de lavado de activos. Una empresa es objeto de una actuación de la Fiscalía para perseguir sus bienes por la vía de la extinción de dominio, se le cierra el mercado financiero. Inmediatamente los bancos los invitan a cancelar sus cuentas, les cierran los productos, les cierran el acceso al mercado financiero y eso pues obviamente genera como efecto una dificultad de inversión. Es un riesgo operativo absolutamente real que hace que la empresa caiga en una situación de default absoluta. Independientemente pues de los riesgos reputacionales que esa circunstancia deriva, el solo hecho de aparecer mencionado en una investigación por lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción o fraude, ya genera un mal para la empresa que es muy complejo de corregir. Todavía mucho más si la incluyen, por ejemplo, en una de estas listas de control, como la lista Clinton, llamada también lista OFAC, o cualquiera de estas listas negras o listas restrictivas. Por eso es que es tan importante que el programa de cumplimiento sea lo suficientemente robusto y satisfaga los requerimientos de ley. Si se trata de empresas del sector financiero, los de la Superintendencia Financiera. Si se trata de empresas del sector real de la economía, los de la Superintendencia de Sociedades. Pero hay otras entidades de estas de supervisión y control que vienen obligando a sus vigilados a tener programas de cumplimiento. Por ejemplo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Todas las que están bajo la supervisión y control de esa entidad tienen que tener programas de cumplimiento. Las vigiladas por la Superintendencia de Salud, todas esas entidades tienen que tener programas de cumplimiento. Y hoy lo que va a ocurrir de hoy hacia el futuro es a que cada vez más empresas se van a ver obligadas a tener programas de cumplimiento y sistemas de prevención lo suficientemente efectivos y eficientes que permitan prevenir estas actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción o fraude, entre otras. Entonces, pues ahí hay un escenario muy interesante porque pues el punto de lo que tenemos que abordar, que es el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pues no se puede abordar sin antes hacer esta reflexión introductoria y es justamente cómo se debe administrar el riesgo de lavado de activos. Porque esto no solamente aplica para las empresas, es que las personas naturales también actuamos en el mundo de los negocios. Compramos un apartamento, compramos una finca, compramos un vehículo y en esas operaciones podemos ser objeto, por supuesto, de un evento de lavado de activos, de la materialización del riesgo de lavado de activos. Por eso la cultura de la prevención se aplica a todos en general. Hoy el lenguaje es la prevención en estas materias. Y eso nos llevaría entonces a reflexionar sobre qué es en realidad el lavado de activos, porque pues hemos hablado del lavado de activos que antiguamente lo denominaban lavado de dinero, pero en realidad su denominación técnica es lavado de activos o lavado de capitales o blanqueo de capitales, como quiera denominarse, tiene esas distintas sinónimos o expresiones sinónimas, pero el lavado de activos realmente es un proceso. Eso es lo primero que hay que entender. Es un proceso y es un proceso de ocultamiento de los dineros o recursos o activos que son de origen ilegal y unos actos subsiguientes de simulación de ese origen para hacerlos aparecer como legítimos. Esa es la definición del lavado de activos. Entonces, el lavado de activos no es un delito de ejecución instantánea. Realmente el lavado de activos es un proceso. Y es un proceso, es un delito de ejecución sucesiva, porque es un proceso de ocultamiento de unos dineros que tienen procedencia ilícita, que vienen usualmente del crimen organizado. ¿De cuál crimen organizado? Son dineros que vienen o recursos o activos que vienen del narcotráfico, que vienen de la corrupción, que vienen de la trata de blancas, del tráfico de inmigrantes, del tráfico de órganos humanos, que viene del secuestro, de la extorsión, que viene del terrorismo, del contrabando, de la exportación ficticia, que puede venir de los delitos llamados financieros, es decir, de las operaciones no autorizadas con accionistas
o de la utilización de fondos captados del público para operaciones de tomas de control de empresas, o de la captación masiva y habitual de dinero del público. Hay unos delitos fuente del lavado de activos. Esos son los que dan origen a esos recursos de oscura procedencia. Entonces, lo que el lavador hace es procurar a través de actos de conversión o de movimiento darles apariencia de legalidad. No se pueden legalizar porque obviamente lo que por natura es ilegal no se puede legalizar, pero sí se trata de darles apariencia de legalidad a esos recursos que son de oscura procedencia, que vienen realmente del crimen organizado para hacerlos aparecer como legítimos. Y eso explica por qué el lavado de activos o el lavado de dinero nació por allá en la década de los 30 en los Estados Unidos, cuando Al Capone, que nunca pudo ser perseguido por delitos, de los delitos fuente de los que cometió, es decir, por homicidios o por delitos de drogas o por el contrabando de alcohol, etcétera. Él fue penado básicamente por delitos que tenían que ver con el fisco. Pero lo que hizo Al Capone fue montar una cadena de lavanderías en donde se lavaba la ropa, pero a través de la cual se camuflaba los dineros de origen ilícito, es decir, los dineros de la operación de la mafia. Y por eso se le llamó lavado de dinero, porque ese es el origen realmente de esta conducta. Esa cadena de lavanderías que montó Al Capone para ocultar toda su operación mafiosa a través de ese mecanismo. Una fachada, unas estructuras de fachada para ocultar esos dineros de dudosa procedencia. Los cálculos hoy indican que en el mundo se pueden estar lavando alrededor de 600.000 millones de dólares provenientes de negocios ilícitos. Miren ustedes cómo, según un estudio realizado por Merrill Lynch, en los paraísos fiscales del mundo, que es obviamente la gran cortapisa de la persecución de la ganancia ilícita de los paraísos fiscales, porque en los paraísos fiscales pues hay dos características: baja tributación y anonimato. Y eso es lo que busca el lavador, por supuesto, que le garanticen el anonimato de su inversión o de sus recursos en el paraíso fiscal y que tenga baja o nula tributación. Entonces, un estudio de Merrill Lynch dice que en los paraísos fiscales en todo el mundo hay depósitos por cerca de 6 billones de dólares, equivalentes casi a un tercio de los activos colocados en el mundo por las fortunas particulares, solo fortunas particulares, casi un tercio. Y se calcula también que hay sociedades refugiadas en estos paraísos fiscales en cerca de 1 millón de sociedades de estas, a través de las cuales, no todas, por supuesto, porque pues no todas son ilícitas, pero una buena porción sí, se camuflan todas estas operaciones. Solo en las Islas Caimán, considerada como la quinta plaza financiera del mundo, hay 570 bancos. Y es una isla así de pequeña. 570 bancos con activos superiores a 570.000 millones de dólares. Y también, por ejemplo, en la isla de Man, que es una isla muy cercana a Inglaterra, se tiene esa isla como el principal exportador de banano del mundo, porque allá están afincadas todas las exportadoras de banano, pero resulta que esa isla no tiene una sola planta de banano, una sola planta de ese producto. Y sin embargo es la principal productora del mundo. Esa es la naturaleza y la importancia de lo que estamos hablando. El Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional estiman que el dinero que se lava en el mundo, que tiene origen en el crimen organizado, oscila entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, esa es la economía subterránea. Y antes, pues todo esto se asociaba al tema del narcotráfico. No, hoy ya no. Hoy el principal delito subyacente del lavado de activos es el contrabando, es la exportación ficticia, es la corrupción. Y ya veremos esquemas típicos, clásicos que han surgido pues al panorama y al escenario de las noticias, como en el caso de Odebrecht,
en donde pues claro que hay un substrato de lavado de activos en la medida en que pues la corrupción es un delito subyacente del lavado de activos. Está la dimensión de este tema, que miren que la mafia italiana, por ejemplo, emplea un número importante de personas en las actividades ilícitas, pero produce la mafia italiana unas ganancias superiores a las que recibe actualmente Disney. Casi son el doble de las ganancias que recibe Disney anualmente. Y en activos ilícitos, en stock, en movimiento, hay casi 638.000 millones según estos estudios, que es una economía más grande que el Walmart y el Bank of America sumados. De ese tamaño es del que estamos hablando. Sí, Francisco, una pequeña interrupción. Por supuesto. Yo siempre pongo este ejemplo criollo que demuestra también la dimensión. Obviamente tú has hablado de unas cifras que no le caben a uno en la cabeza porque son cifras globales, pero cuando todo este problema se estaba tratando, digamos, de dimensionar y de contrarrestar por la vía del derecho penal, ocurrió una noticia que también, digamos, da fe de este problema, y es que un expresidente de la República se reunió con los grandes capos del narcotráfico en Panamá y recibió de ellos la oferta, y con el procurador general de la época, si no estoy mal también, recibió de ellos la oferta de pagar la deuda externa del país, que en ese entonces no sería tan grande como la que hoy tenemos, pero cuando una corporación criminal de esa naturaleza tiene el poder de pagar la deuda externa de un país, estamos hablando de un fenómeno que supera, digamos, cualquier posibilidad de manejo, digamos, a través de los cauces tradicionales del derecho, y demuestra también la dimensión que eso genera, y la contrapartida de ese posible acuerdo era la de evitar que fueran perseguidos o que fueran extraditados y no dedicarse más al negocio del narcotráfico. Después de todo lo que nos ha pasado, de las muertes y tal, dice uno, hombre, carambas, lo hubiéramos por lo menos considerado, ¿no? Pues, desde el punto de vista político y ético, pues no era muy factible, pero digamos, sumado a estas cifras, sí evidencia claramente la naturaleza del problema, ¿no? Y los pocos instrumentos que había antes, porque pues el delito de receptación, que era el que más pudiera uno acomodar al problema del lavado de activos, pues estaba hecho, era para los reducidores de autopartes y cosas de ese tipo que les vendían en San Victorino y cosas de esa naturaleza, pero aquí estamos hablando de un fenómeno transnacional que supera la capacidad de cualquier gobierno, ¿no? Simplemente... Eso es así, querido profesor Juan Carlos Frías, porque el cartel de Medellín en su momento hizo esa oferta, eso es cierto, fue público, pero además el cartel de Medellín logró doblegar al Estado y someterlo y llevarlo a que emitiera una política que pudiera favorecer, no solamente favorecerlos con la garantía de la no extradición, como en efecto quedó en su momento, sino que adicionalmente se les pudiera aplicar un régimen de penas muchísimo más benigno. Y esa fue la política de sometimiento a la justicia, que a veces uno decía si la era de sometimiento más bien de la justicia, al cartel de Medellín, porque pues era tal su poder que casi logró doblegar al Estado. De eso es de lo que estamos hablando precisamente. Miren hoy cómo en el caso de la corrupción derivada del llamado caso Lavallato ha originado no solamente las investigaciones en Brasil de Odebrecht, de Petrobras, sino de otras grandes compañías de construcción, y ha logrado llevar incluso a la cárcel a presidentes en Ecuador, en Perú, en Brasil, es decir, a una actividad
intensa de las autoridades judiciales que afortunadamente pues, han empezado a entender las dimensiones de este problema y que la única forma en que puede reducirse el alto nivel de corrupción es persiguiendo la ganancia ilícita. De eso no cabe duda. No hay una fórmula más efectiva que quitarle el dinero al crimen organizado para evitar que los actos se sigan propagando. Les duele más realmente la pérdida del dinero que la propia cárcel. Esa es una realidad lamentable. ¿Y qué no decir del tema de la financiación del terrorismo? Doctor Prías, mire cómo ISIS, por ejemplo, maneja una economía de cerca de 2 billones de dólares al año. El grupo Hamas maneja una economía de 1 billón de dólares al año según los estudios internacionales. Las FARC, en su momento, manejaban una economía de 600 millones de dólares al año. El grupo Talibán, cerca de 400 millones de dólares al año. Boko Haram maneja como 50 millones de dólares al año en su economía de crimen. Entonces las dimensiones de este tema sí están muy cercanas a esa economía subterránea o ilícita cercana a casi el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. De eso es de lo que hablamos y esa es la importancia de prevenir frente a los temas de lavado de activos, corrupción, fraude y transparencia en la información financiera y contable. Y vayamos a nuestro caso local, el caso de Colombia. En el caso de Colombia, del tema de lavado de activos venimos hablando desde el famoso encarcelamiento, que obviamente pues nuestros estudiantes, profesor Prías, son muy jóvenes, pero por allá en 1984, el señor Hernán Botero Moreno, que fue presidente del Club Atlético Nacional, fue extraditado bajo cargos que en su momento, y ese fue el alegato, no existían de lavado de activos, pero fue condenado por lavado de activos en los Estados Unidos cuando esa norma aún no existía en Colombia. Y ese fue un cuestionamiento muy amplio que se dio y un debate jurídico muy amplio sobre la juridicidad de esa condena en los Estados Unidos cuando no se cumplió el principio de doble incriminación necesario para que pudiera ser condenado por un delito que en Colombia aún no lo era, pero eso ocurrió. También ocurrió con el caso de Carlos Leder. Son famosos los casos en Colombia de los clubes América de Cali y Envigado Fútbol Club, incluidos en la lista OFAC, en la lista Clinton, por temas asociados al lavado de activos. Es también famoso el caso del papero de Corabastos, vinculado a un proceso por lavado de activos. La empresa Goldex, una multinacional que fue también objeto de una operación de lavado de activos en Colombia. El proceso 8000, que produjo pues la crisis política de su momento, en donde pues había un señalamiento por la introducción de dineros de la mafia en alguna campaña política. El caso del carrusel de la contratación en Bogotá, donde todo fue un fenómeno de corrupción que produjo ganancias ilícitas y que por supuesto entran al circuito económico, en donde las empresas que se prestaron para lavar esas ganancias pues han sido objeto de procesamiento también. Hay un caso también famoso que es el de las azafatas de Avianca, que fueron cogidas cuando transportaban en los aviones dineros de origen ilícito. Y finalmente el caso de Brecht. Ahí tienen ustedes 9 o 10 casos que ilustran cómo esto es un tema de permanente actividad, ¿Por qué? Por los efectos económicos que produce a nivel mundial: revaluación de la moneda, inflación, contrabando, reducción del Producto Interno Bruto, desempleo, desestímulo de la inversión extranjera. Allí hay unos riesgos muy claros que sufren las empresas y las personas en términos de reputación, en términos legales, porque verse expuesto pues a una investigación de estas con unas consecuencias, con unas penas altísimas, los riesgos operativos para las propias empresas porque se les cierra el mercado financiero, y además cuando hay sociedades, los llamados riesgos de contagio, porque puede ocurrir que yo me hice socio de una persona que tiene un problema de esta naturaleza, contagia lo mío y me pone en un problema muy complejo.
Todas esas, entonces, fenómenos nos muestran de qué estamos hablando. Y por eso les decía que el lavado de activos pues, es un proceso de ocultamiento de recursos de origen ilegal. Y ese ocultamiento se hace a través de dos mecanismos, y únicamente dos. O hay conversión de los activos o hay movimiento de los activos. ¿Qué significa conversión? Que yo tomo los recursos de origen ilícito, producto de una actividad de estas delictivas del crimen organizado, y lo convierto en hoteles, lo convierto en casinos, lo convierto en naves o aeronaves, lo convierto en vehículos de alta gama, lo convierto en antigüedades, en joyas, en inversiones en equipos de fútbol, etc. Eso se llama una operación de conversión. ¿Con qué propósito? Mezclarla con la actividad lícita y darle apariencia de legalidad. El otro mecanismo a través del cual se realiza el lavado de activos es operaciones de movimiento. Y el movimiento sí casi que siempre se realiza a través del mercado financiero o del mercado bursátil, y es tomar los recursos de origen ilícito e invertirlos en el mercado financiero. Hoy es muchísimo más difícil esta actividad por los enormes controles que existen, pero se utilizan operaciones a través de las cuentas corrientes, operaciones a través de inversión en productos financieros o en el mercado bursátil o asegurador para mezclar los recursos de origen ilegal con recursos de origen lícito. Y normalmente se hace a través de varias jurisdicciones. Entonces, son recursos que salen de la venta de las drogas en Estados Unidos, en Nueva York, Washington, Chicago, etcétera, y son recursos que se llevan a cuentas cifradas o cuentas anónimas en paraísos fiscales a través de sociedades offshore, sociedades de pantalla o sociedades de papel, y estas a su vez se hacen sucesivas transferencias a través de los mercados internacionales, todo con el propósito de ocultar ese origen ilícito. Cuanto más difícil, cuanto más sean las transferencias, más difícil se hace de perseguir el rastro de la operación. Por eso usualmente se utilizan pues, estos mecanismos de movimiento, de transferencias, y se hacen a través de estas sociedades offshore y con mucho énfasis en paraísos fiscales. Y ahora a través de la utilización de monedas virtuales. Eso lo que nos lleva es a mirar entonces cómo es la estructura en general de una operación de lavado de activos. Una estructura en general tiene, lo explican los expertos, 3 fases. Hay muchísimas fases de estructuración de la operación, pero la metodológicamente más fácil de entender es la que dice que una operación de lavado de activos, que es el modelo del Grupo de Acción Financiera Internacional de París, del GAFI, dice que una operación de lavado de activos tiene 3 fases: colocación, estratificación o mezcla e integración. La colocación es cuando el lavador introduce las ganancias ilícitas en el mercado financiero, en el mercado bursátil, en el mercado asegurador, en el sector real de la economía. Es el acto de introducir las ganancias ilícitas a través de diversos mecanismos: depósitos en cuentas, inversiones en instrumentos financieros, inversiones en el mercado bursátil o, como les comentaba igualmente, inversiones en casinos, bingos, etcétera. Por eso es que en nuestras ciudades capitales e intermedias en Colombia, en Perú, Ecuador y Panamá han venido proliferando tanto los casinos, los bingos, en general las casas de juego y de azar, y han requerido de supervisión del Estado. No es que toda la actividad sea ilícita, pero es un importante mecanismo para realizarlo. Por eso es que se ha incrementado el contrabando, por eso se ha incrementado la exportación ficticia, porque todos esos son mecanismos de introducción de los recursos de origen ilegal a una actividad lícita. La estratificación o mezcla, que consiste en realizar múltiples transacciones, múltiples operaciones de conversión, como veíamos, o de movimiento, para tratar de ocultar el origen ilegal de esos recursos. Entonces es la mezcla. Y finalmente la integración, que es la reinserción de los fondos ilegales en la economía, fondos que aparecen ya como legítimos, es decir, lavados o planchados, por ejemplo, a través de redes de empresas de fachada, de compra de bienes raíces o bienes de lujo, entre otros. Si ustedes entienden estos 3 mecanismos, es decir, la introducción de los recursos ilícitos a una actividad lícita, la mezcla
y la estratificación o consolidación entienden los verbos rectores del tipo penal del artículo 23, porque esos verbos rectores corresponden a estos tres mecanismos de colocación, mezcla e integración. Una pequeña anotación, Francisco. Claro que sí. Disculpa la interrupción. No, es que hemos mencionado en otras charlas el tema de la exportación ficticia. Y resulta que la exportación ficticia es una especie de gran carambola porque no solamente sirve para lavar, que es como ordinariamente se utiliza, sino también para obtener recursos de subvenciones al propio acto de exportación, que es una suerte de gran estafa al Estado. Entonces, el lavador, por medio de esas operaciones, no solamente pues obtiene los beneficios propios del lavado de activos, la introducción de esos recursos de origen ilícito, su formalización en la economía, etcétera, etcétera, sino que además tiene la posibilidad de obtener un subsidio. Ese es un acto, digamos, de múltiples efectos que, pues evidentemente, el propio tipo penal de la exportación ficticia excluye otros beneficios, pero eso no quiere decir que cuando se utiliza como mecanismo de lavado no puedan concursar la exportación ficticia como defraudación de subsidios propiamente dicho y el lavado de activos, ¿no? Eso es correcto, Juan Carlos, porque, entre otras cosas, el delito de exportación ficticia casi que nunca se da solo. El delito de exportación ficticia, pues la operación de exportación es en realidad una compraventa internacional. Así es. En donde el exportador colombiano coloca un producto en el exterior y recibe a cambio como contraprestación unas divisas que ingresan vía Banco de la República. Pero como la exportación es ficticia, es decir, es simulada total o parcialmente, ¿qué ocurre? Que el exportador tiene que fingir, tiene que alterar los documentos propios de la operación de exportación. Entonces, tiene que alterar el registro de exportación, tiene que alterar los documentos de embarque, tiene que alterar los documentos de la compraventa, la factura o lo que sea, el mecanismo del transporte, sea la guía aérea, sea la carta de transporte terrestre, o sea el conocimiento de embarque si se trata de transporte marítimo, tiene que alterar esos documentos. Y, por supuesto, en aquellas exportaciones que tienen estímulos tributarios, como los famosos certificados de reembolso tributario, en donde el Estado quiere incentivar una determinada actividad y para ese propósito ofrece un incentivo tributario, pues el exportador persigue adicionalmente obtener ese subsidio y es un tipo penal entonces que normalmente se da en concurso con falsedad documental, con estafa al Estado, pero además con el lavado de activos porque es un delito subyacente. En el artículo 323 está expresamente consagrado la exportación ficticia. Y eso me lleva precisamente a las llamadas tipologías del lavado de activos, es decir, aquellas actividades fuentes del lavado de activos. Porque el lavado de activos es un delito autónomo hoy, eso es cierto, pero tiene unas conductas subyacentes o unas actividades fuentes que están descritas ahí en el artículo 323. Por eso es que dentro de los delitos fuentes o llamadas tipologías del lavado de activos está el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el terrorismo, está la trata de blancas, el tráfico de inmigrantes, el tráfico de insumos químicos, en general todos los tráficos pues allí ilícitos, la corrupción, los delitos contra el sistema financiero, etc. Esos son los llamados delitos fuentes. Pero hay unas tipologías o unos mecanismos dentro de los que están todo el tema de la exportación ficticia. Hoy la comercialización del oro está en los llamados de atención que hace la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Está esa actividad, la comercialización del oro, como una actividad expuesta al lavado de activos. Y ojo, no es que uno esté diciendo que esa actividad per se sea ilícita, no, al contrario, es un renglón de la economía muy importante, el tema de la comercialización hacia el exterior de oro y metales preciosos, como lo es el café, como lo son los cueros, etc.
pero en particular el tema de la comercialización del oro está siendo muy vigilado por la persecución de la minería ilegal, por el daño que le hace a los recursos ambientales. Entonces, por esa razón, uno de los mecanismos que está siendo observado desde el Estado es todo este tema de la comercialización del oro para evitar que sirva como un instrumento de lavado de activos. El llamado pitufeo, que consiste en aquellos mecanismos a través de los cuales cuando el Estado pone un límite o un rasero para sacar divisas del país o para ingresar a una entidad financiera, pues se hacen operaciones estructuradas por menores valores, pero que sumadas superan ese límite. Aquí fue famoso, por ejemplo, en hace un tiempo, unos 4 o 5 años, un mecanismo a través del cual lavadores buscaron estudiantes de las principales universidades, entre esas las nuestras, Rosario y Javeriana, con el propósito de ofrecerles un incentivo económico a cambio de que prestaran su cédula y su nombre para realizar en casas de cambio transacciones inferiores a $3,000. Porque las superiores a $3,000 tienen control del Estado y hay que llenar un formulario especial, como cuando usted va al banco a hacer una operación superior a 10 millones de pesos, en efectivo, tiene que llenar un formulario especial. Entonces, el lavado consistía en bajarse ese tope, entonces realizar actividades o operaciones por $2,500. Al estudiante le daban 100 o $200 como incentivo por prestar su cédula y su nombre. Ahí aparecieron esas famosas propagandas en donde Antanas Mocus salía diciendo: no preste su cédula, señor estudiante, no permita que lo utilicen en una operación de lavado de activos. Esa era una típica operación de pitufeo o estructuración de operaciones, como técnicamente se llama. Los juegos de azar se han prestado muchísimo para el tema del lavado de activos, como comentamos. Las operaciones vinculadas o asociadas con el contrabando. En fin, quienes tengan curiosidad pueden ingresar a la página web de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que es www.uiaf.gov.co, y ahí encuentran un catálogo de tipologías de lavado de activos para quienes obviamente estén interesados en desarrollar un poco más el tema. Esas tipologías no son los delitos fuente, son mecanismos que el Estado ha encontrado son frecuentemente usados para el lavado. Los delitos fuente, ya vamos a verlo, son otra cosa. Pero si le parece, profesor Juan Carlos, podemos revisar un poco cuál es el origen en la estrategia internacional, en los convenios internacionales de este tema del lavado de activos. ¿Por qué surgió? No sé si usted quiera que revisemos ese tema. Naturalmente, gracias, profesor Francisco. Claro que sí. Resulta que todo este tema viene de la Convención de Viena de Naciones Unidas contra el narcotráfico. Y por eso es que el lavado de activos siempre se asocia al narcotráfico, aun cuando naturalmente ese fue su origen. Hoy las operaciones de lavado de activos que se realizan con narcotráfico son muchísimo menores a las que se realizan en corrupción, en contrabando, en exportaciones ficticias o en los tráficos de inmigrantes, trata de blancas y los otros tráficos. Entonces, pero sí es el origen realmente de la Convención de Naciones Unidas de 1988. Allí hubo 4 recomendaciones importantes que en esa convención se hizo a todos los países que son miembros de la convención, y ahí surge el tema. La primera fue precisamente la tipificación autónoma en los códigos penales del delito de lavado de activos. Antes no existía. Entonces se recomendó a los países miembros de la convención que lo incorporaran. Y nosotros empezamos a cumplir en Colombia esa tarea, ese compromiso, porque era un compromiso internacional, bastante tarde, porque empezamos a cumplirlo en 1995 cuando se tramitaba el Estatuto Anticorrupción. El primer Estatuto Anticorrupción, porque ya vamos por el tercero. El primer Estatuto Anticorrupción en 1995 incorporó, y era lo que mencionaba el profesor Prías, en el delito de receptación incorporó una norma sobre el lavado de activos, un segundo párrafo que trataba de penalizar en Colombia el lavado de activos. Pero eso obviamente fue una equivocación absoluta, porque el delito de receptación está incorporado dentro del bien jurídico de la Administración de Justicia.
y el lavado de activos nada tiene que ver con la administración de justicia. Por eso pasaron 2 años en que no tuvimos ninguna actuación de las autoridades judiciales en persecución del lavado de activos entre el 95 hasta el 97, porque pues no se afectaba el bien jurídico objeto de tutela. Hay una equivocación del legislador en incorporarlo en ese estatuto que perseguía era un bien jurídico distinto. Y con una consideración adicional, Francisco, y es que la receptación excluye la participación del receptador, del autor de la conducta, en la conducta fuente, lo Así que es. de cierta manera, pues, inválido la aplicación del tipo. Como bien se señalaba, finalmente esas conductas fuente generalmente son mucho más difíciles de probar, etcétera, etcétera. Entonces, si se desvinculan, pues todavía más, ¿no? Eso es así y naturalmente la equivocación fue tan abierta, tan grosera, tan absurda, pues que obligó a que 2 años después tuviera que expedirse una nueva ley, allí sí en el año 97, si mal no recuerdo, la ley 365, en donde se tipificó autónomamente allí sí el delito de lavado de activos. Solo hasta el año 97 honramos el compromiso asumido en 1988 en la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico. Y eso que hay una anécdota, y es que nosotros llegamos a la penalización del lavado de activos como tipo penal autónomo porque en su momento, en el año 95, se publicó en la revista Semana un artículo en el cual la DEA se quejaba de que en Colombia no se había honrado ese compromiso asumido desde 1988. Entonces, públicamente, el funcionario de la DEA que entrevistaron pues en la revista Semana, dijo que Colombia no había honrado ese compromiso y por eso presurosamente el gobierno fue y metió en ese estatuto anticorrupción una normita sobre el lavado de activos, pero la metió equivocadamente porque el bien jurídico que afectaba no era el que correspondía. Entonces, hasta el año 97 es que se pudo penalizar apropiadamente el lavado de activos con unos errores de técnica legislativa que ustedes van a advertir porque se utilizó el mecanismo o el instrumento o la metodología de los números clausus. Entonces se incorporaron como delitos fuentes unos delitos específicos y se dejaron por fuera otros. Entonces cada reforma que ha existido a este artículo del lavado de activos, ustedes encontrarán, ha sido para incorporar algún delito que se quedó olvidado. Por ejemplo, el tráfico de inmigrantes no quedó en la legislación del 97, tocó meterla en la legislación posterior. La corrupción no había quedado, tocó meterla después. El contrabando, unas modalidades no habían quedado, tocó meterlas después. Entonces, todas las modificaciones a la estructura del tipo penal de lavado de activos ha sido para incluir nuevos delitos o para aumentar penas, nada más. Ya veremos ese puntico cuando lleguemos a la estructura del tipo penal. Pero aquí básicamente señalar pues que el origen de nuestro tipo penal de lavado de activos es ese, Convención de Naciones Unidas. Además, pues se ha reiterado en distintos otros mecanismos internacionales como el del Grupo de Acción Financiera Internacional, que en la región más bien, en América del Sur, se llama GAFISUD, o Grupo de Acción Financiera Internacional Sudamericano. Es muy importante también en esos antecedentes internacionales el reglamento modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, un reglamento modelo de 1990. Y lo menciono, es muy importante porque el origen de nuestra primera disposición en materia de lavado de activos es de allí. La OEA, o la CICAT mejor, es una parte de la OEA. Y la OEA recomendó en su reunión de 1990 que los países miembros de la OEA adoptaran ese reglamento modelo de la CICAT del año de 1990. A mí me correspondió honrosamente participar en la redacción de ese reglamento modelo de la CICAT representando a Colombia y por eso sé que es la norma fuente de nuestra actual legislación. Posteriormente vino un grupo, que es el grupo Egmont, que agrupa todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. Hoy son más o menos 195 países
que tienen unidades de inteligencia financiera, y ese es el mecanismo que hoy se utiliza para la persecución del lavado de activos. La UIAF que nosotros tenemos es una unidad de inteligencia financiera. Lo que realmente hace la UIAF es recolectar información, y esa información es centralizada y analizada de manera simultánea a través de distintos cerebros artificiales que logran identificar fuentes y usos de los recursos. Entonces, Francisco Cintura tiene tarjeta de crédito, cuenta corriente, tiene un CDT, tiene una vivienda, tiene unas inversiones, etcétera. Toda esa información que está en bases de datos públicas llega a la UIAF, y allá lo que hacen es análisis permanente de la información de una persona cuando existen operaciones inusuales, no habituales o sospechosas. Todas esas unidades de inteligencia del mundo se integran en el grupo Egmont y comparten por acuerdos internacionales información. También vale destacar en el ámbito de lo internacional, pues la famosa Act Patriot o Ley Patriota de los Estados Unidos, que a pesar de que tiene un ámbito de aplicación exclusivo para los ciudadanos americanos y las empresas americanas, sin embargo tiene efectos colaterales en Colombia, como los tiene la lista Clinton o lista OFAC, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional en nuestro medio. A pesar de que no se aplican directamente, constituyen causal objetiva para que las entidades financieras puedan cerrarle a una persona vinculada a esa lista el acceso al mercado financiero. Y por supuesto hay que mencionar en esa estrategia universal la Convención de Mérida contra la corrupción del año 2003, porque todos esos instrumentos son la fuente de lo que nosotros tenemos hoy como lavado de activos o como tipo penal de corrupción o como tipo penal de fraude, etc. Todo eso viene de allá. Y les decía que en la Convención de Naciones Unidas había 4 elementos importantes. Uno, la tipificación autónoma del delito de lavado de activos. Hoy nosotros lo tenemos en modalidad dolosa, es decir, que el juez para condenar tiene que llegar a acreditar el dolo en la conducta, el dolo específico en la conducta. Es decir, que la persona obró con la voluntad y la intención y con el conocimiento de que realizaba una conducta penalmente reprochable. Pero ojo, porque ya hay propuestas, y aquí hubo ya 2 o 3, de penalizar el lavado de activos culposo. Y eso sí es un riesgo muy amplio y muy complejo para la economía local, en la medida en que apenas estamos entrando en la cultura de la prevención, y este tema del lavado de activos culposos sí puede ser bastante problemático, porque hasta ahora, pues obviamente, tenemos la modalidad de lavado de activos únicamente dolosa. El otro punto que sugirió la Convención de Naciones Unidas es la persecución de la ganancia ilícita. Por eso tenemos acción de extinción de dominio. El otro punto que sugirió fueron las entregas vigiladas y controladas. Y por eso tenemos en nuestro Código de Procedimiento Penal el mecanismo de investigación de entregas vigiladas y controladas. Y finalmente, el levantamiento del secreto bancario. Recomendaron estas convenciones internacionales cuando se tratara de investigaciones penales o administrativas. No se podía oponer secreto bancario y obviamente una absoluta prohibición de las cuentas anónimas. Todos esos mecanismos vienen precisamente de allá y por eso pues su importancia. Me parece pues que con base en esos antecedentes internacionales podríamos aterrizar en los antecedentes puramente locales para señalar 2 o 3 relevantes. El primero de ellos es que digamos, la primera legislación en materia de prevención del lavado de activos fue el decreto 1872 de 1992, que fue la consecuencia de ese reglamento modelo que les comenté de la SICAR. Y obviamente ese decreto pues derivó específicamente de la SICAR. Yo participé también en la redacción de este decreto 1872, en donde básicamente se articuló toda la estructura de prevención del lavado de activos en el sistema financiero. Pero de ahí en adelante está la ley 190 del 95 que ya les comenté, está la ley 365 del 97 que articuló de manera autónoma el delito de lavado de activos, está la ley
T47 del año 2002, la 1121 del año 2006 y la 1453 del año 2011, que modifican el tipo penal, pero únicamente para agregarle conductas que se les olvidó incorporar en el tipo penal original. Y no puede uno dejar de señalar en este recorrido rápido pues, de regulación en Colombia, la ley 333 del 96, que es la ley de persecución de la ganancia ilícita o la primera ley de extinción de dominio que ha tenido 3 reformas hasta el momento. Todo esto se articula bajo un criterio y es el de un COMPES muy importante, un Consejo de Política Económica y Social, el 3793 del 2013, donde la prevención del lavado de activos y la persecución de la ganancia ilícita se adoptó como una política pública. Sí, profesor Prías. No, por favor, adelante. Entonces, pues este COMPES analizó el tema ya como una política pública y hoy tenemos la persecución del lavado de activos como una política pública y hay organismos dedicados a articular esa política bajo la dirección del Ministerio de Justicia hoy. Entonces es un tema que escapa a lo simplemente preventivo y represivo al Código Penal y que ya constituye una política pública de Estado en el entendido de la afectación que le produce a la economía este problema pues, del lavado de activos. Eso nos llevaría entonces a darle una mirada a la estructura del tipo penal, si le parece, profesor Prías. Adelante, por favor. Claro que sí. Entonces, pues les reitero que las últimas modificaciones al tipo penal del 323 no tienen nada distinto a incorporar delitos fuente que faltar. Inicialmente, por ejemplo, se les olvidó el tráfico de menores de edad y tuvo que haber una ley para incorporarlo. La financiación del terrorismo y la administración de recursos relacionados con el terrorismo, hubo que meter otra ley para incorporarlo. El contrabando de hidrocarburos o sus derivados, el fraude aduanero o el favorecimiento del contrabando tuvo necesidad otra ley, la ley 1765 del 15, para que se incorporara esa actividad como fuente de lavado de activos. De tal manera que en la estructura hoy que tenemos del tipo penal, que está en el artículo 323, pues uno ¿qué encuentra? Uno encuentra que, en primer lugar, pues es un tipo penal que no tiene sujeto activo cualificado, tipo penal de sujeto activo indeterminado, cualquiera puede incurrir en la conducta. Pero realmente el lavado de activos se realiza por profesionales del negocio ilícito. A cualquier persona. El lavado de activos es, como decíamos, un proceso de ocultamiento de recursos de origen ilegal a través de actos de conversión o de movimiento para darles apariencia de legalidad. Entonces, eso requiere ingenio, requiere imaginación, requiere ingeniería financiera para que pues, las operaciones grandes puedan producir grandes ganancias. Al lavador lo que le importa es mezclar los recursos de origen ilegal con recursos lícitos para poder lavarlos y darles apariencia de legalidad. Eso es lo que le interesa. Si, por ejemplo, tomamos como un referente el lavado de activos en loterías, que aquí ocurrió en Colombia, ¿qué pasaba? Cuando se detenían a estos grandes traficantes de drogas, por ejemplo, Iván Urdinola o Fabio Ochoa, cuando iban a justificar el origen de sus enormes fortunas, acudían a este mecanismo. Es que nosotros, señor fiscal, nos ganamos una lotería. Pero mire lo curioso, no nos la ganamos una vez, nos la ganamos varias veces. ¿Qué ocurría? Que el mecanismo de las loterías era utilizado por ellos para lavar activos. ¿Cómo? Iban a donde el verdadero ganador. La lotería, cuando la persona se la gana, tiene un impuesto de ganancia ocasional muy alto. En ese momento era como el 37%. Entonces, si el lavador
perdón, si el titular del boleto ganador se había ganado 1.000, pues obviamente tenía que entregarle al Estado de esos 1.037 y se quedaba con la diferencia. El lavador, el traficante, la organización iba donde el ganador y le compraba el boleto completo, le daba los 1.000. Al lavador no le importa perder los 37, le importa legalizar los 633 de diferencia o 673 de diferencia. Eso es lo que le importa, legitimar. Entonces, todos estos, Udinola, los Ochoa, etcétera, justificaban sus fortunas diciendo que habían ganado loterías y, en efecto, acreditaban el boleto ganador, acreditaban el trámite ante la autoridad, acreditaban que habían pagado sus impuestos, pero era producto de una operación de lavado vía loterías. Entonces, es un proceso de la inteligencia realmente. Lo que ocurre es que aquí en Colombia se ha mal utilizado la figura del lavado de activos y se la ha confundido con una muy similar, que es la del enriquecimiento ilícito de particulares. Y se le ha dado el carácter de lavado de activos a operaciones que en realidad son de enriquecimiento ilícito. Y es lo que ocurre cuando en el aeropuerto ven ustedes que cogen a una persona con dólares o euros amarrados al cuerpo. Entonces, Pedro Pérez ingresó al aeropuerto en Dorado con $50.000 amarrados al cuerpo o con maleta de doble fondo en donde venían 300.000 euros, etc. Y tratan de darle a eso el carácter de operación de un lavado de activos, cuando en realidad no se ha acreditado que sea una operación de lavado de activos, un proceso de lavado de activos. Y es más bien la imposibilidad en que incurre la persona de explicar el origen de esos recursos. Y ese es un tema de enriquecimiento ilícito. Si yo no puedo explicar el origen y tengo un enriquecimiento particular sin causa, pues eso lo que ocurre es que ahí es un enriquecimiento ilícito, que no pude acreditar ese origen, pero no propiamente un lavado de activos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque hemos equivocado la ruta. El lavado de activos realmente es para operaciones importantes, para operaciones en donde se evidencian maniobras destinadas a ese propósito. No para el que ha vendido unas drogas en el exterior y viene con la plata o el producto amarrado, a menos que eso corresponda, por supuesto, a una actividad del crimen organizado donde mandan sistemáticamente personas varias con esos dólares amarrados o euros en maletas de doble fondo. Pero los lavadores no hacen eso, para eso están las transferencias electrónicas. Ellos no buscan, no lo hacen directamente. Sí, profesor. Dos anotaciones, Francisco, para ilustración de nuestros alumnos que a esta hora deben estar maravillados con esa exposición tan brillante. La primera sobre el enriquecimiento ilícito, para explicar simplemente que el enriquecimiento ilícito, claro, hay una diferencia específica, el género en el título propiamente, en el capítulo mejor del lavado de activos, es el lavado de activos, pero digamos la especie fundamental, que es la que tú estás tratando con tanta propiedad, es el tipo penal propiamente dicho de lavado de activos. Sin embargo, el enriquecimiento ilícito también es otro tipo contenido dentro del capítulo, el enriquecimiento ilícito de particulares, ¿no? Claro, lo que pasa es que tiene unas condiciones diferentes al perfeccionamiento, que son las que estás poniendo de manifiesto en este momento. Y una segunda forma que quisiera conocer tu opinión, porque también se tipifica como un delito específico diferente del lavado de activos, aun cuando para mí es una clara forma de lavado de activos, es una especie de delito suntuario, pero que tiene una menor pena, que es el delito de testaferrato. Porque me gustaría que bajo esa perspectiva tan ilustrada como la que tienes, nos comentaras un poco la relación entre el testaferrato. Ya lo hiciste con el enriquecimiento ilícito de particulares. Ahora, lavado de activos con relación al testaferrato. Sí, en realidad el testaferrato es un mecanismo de lavado de activos, porque el testaferrato no es otra cosa que prestar el nombre. Los testaferros, por eso se les llama prestanombres. Y era lo que estaba comentando, es cuando usted permite
el uso de su identidad para legalizar algo que tiene origen ilícito. Entonces, ese testaferrato es una modalidad específica, una metodología, un mecanismo del lavado de activos, una tipología. Pero el lavado de activos es un proceso. Entonces, testaferrato puede ocurrir como en el caso de los estudiantes que mencioné, que inocentemente prestaban su nombre a cambio de una retribución de 50 o 100 dólares para ir allá y prestar su cédula para que con base en esa levantaran un formulario de que se estaba realizando una compraventa de divisas, sin conocer, obviamente, el origen de esos recursos. Entonces, ahí hay un evento, pues si fuera naturalmente acreditable el dolo de la persona que lo hace, de testaferrato, de prestar el nombre para esa operación. Pero la operación de lavado de activos tiene que atender a una tipología, tiene que atender a un mecanismo, un delito de la inteligencia, no se realiza en un solo acto, más bien lo que es en un solo acto es ese, el enriquecimiento ilícito de particular, en donde por eso es que la Corte Suprema de Justicia, entre otras razones, frente al delito de enriquecimiento ilícito, permite utilizar la doctrina de la carga dinámica de prueba. ¿Por qué? Porque el Estado le acredita al particular que tiene un enriquecimiento que no le puede justificar. Entonces, usted en su declaración de renta dice que tiene 1.000, pero resulta que realiza operaciones a través de tarjeta de crédito por 5.000 y tiene inversiones en el banco por 10.000 y tiene inversiones en el mercado bursátil por 100.000 y me está diciendo que usted tiene 1.000. Entonces, yo ya le justifiqué, yo ya le dije como Estado que había un enriquecimiento que no encuentro explicación. En desarrollo del principio de solidaridad probatoria, entonces usted tenga la bondad de explicar el origen de la diferencia. Y ahí está, obviamente, la carga dinámica de prueba, que no es inversión de carga de prueba. Pero evidentemente, el testaferrato es una modalidad, un instrumento, un mecanismo del lavado de activos. Pero no son lo mismo, por supuesto. Y por eso es lo que aquí la mayoría de las sentencias que se conocen en Colombia por lavado de activos son en realidad problemas de enriquecimiento ilícito. No son problemas de lavado de las grandes operaciones de lavado de activos. Hasta ahora estamos empezando a mirarlas. Hasta ahora estamos empezando a descubrir cómo se investiga, precisamente a través de estos mecanismos de entregas vigiladas y controladas, como uno de los instrumentos habilitantes para eso. Pero todo aquello que cogen en el aeropuerto e imputan como lavado de activos porque la persona no pudo explicar el origen, no son en realidad temas de lavado de activos, son en realidad temas de enriquecimiento ilícito. Y en eso hay que tener una clara diferencia. Y la verdad es que la jurisprudencia en eso no ha sido muy afortunada. Hay una última sentencia, tal vez de este año, que ya explica de mejor manera esta estructura del tema del lavado de activos, como vamos a revisarla, pero sí valía la pena pues hacer esa mención de que el lavado de activos pues es un proceso de ocultamiento de recursos de origen ilegal para darles apariencia de legalidad que puede realizar, por supuesto, cualquier persona, pero que usualmente es un delito de la inteligencia como es el de la estafa. En relación con el objeto jurídico, y eso pues seguramente sus estudiantes, doctor Juan Carlos, lo habrán revisado con mucha atención, pues obviamente por estar inscrito dentro del título de los delitos contra el orden económico, pues ese objeto jurídico tiene que ver justamente con los mecanismos de intervención del Estado en la economía. Y esos mecanismos de intervención del Estado en la economía para asegurar, por supuesto, la calidad de los bienes y servicios, para asegurar la adecuada distribución de los recursos y de las oportunidades, que son propósitos que se persiguen a través de la intervención del Estado, que está amarrada incluso al preámbulo mismo de la Constitución, que se articula con el derecho de propiedad del artículo 333, que se articula con todos los servicios, con el carácter de los servicios públicos del 365 constitucional, en fin. Pues, ¿qué es lo que se protege a través del orden económico? Lo que se protege es el modelo intervencionista del Estado que tenemos hoy en nuestra economía. Y por eso, como el lavado de activos afecta al sector económico, afecta a la economía en su conjunto, pues tiene que ver con los delitos económicos. Aun cuando hoy
se afirma también que es un tipo multiofensivo, pluriofensivo, que afecta también la seguridad pública, la seguridad nacional, por las implicaciones que tiene, por supuesto, este tema. Pero por hoy está ubicado como un tipo penal que afecta el orden económico y social, entendido como el modelo de intervención que nuestra Constitución promueve. Y por supuesto, en relación con la conducta, pues esta es una conducta alternativa, tiene una gran cantidad de verbos rectores. Allí dice que comete lavado de activos el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen inmediato o inmediato en actividades y ahí describe tráfico de drogas, tráfico de insumos, etcétera, etcétera, una gran cantidad de tráficos. Entonces, es una conducta obviamente compuesta alternativa. ¿Pero a qué se reduce? A las tres mecanismos de lavado de activos que mencioné. A la colocación, a la mezcla y a la integración. Colocación, estratificación e integración. A eso es a lo que se refiere, a los tres mecanismos de una operación de lavado de activos. Entonces es más fácilmente entendible esa conducta. Lo que sí es cierto es que el juez tiene que acreditar específicamente, al momento de imponer la condena, uno de esos verbos rectores. Por eso es que la jurisprudencia resalta que es carga de la Fiscalía, en nuestro nuevo sistema, por supuesto, es carga de la Fiscalía acreditar la existencia concreta de la conducta. Como nuestro derecho penal por el artículo 29 constitucional es de acto, entonces le corresponde la carga de la prueba a la Fiscalía de acreditar que se desarrolló o un transporte o una inversión o una transformación o un almacenamiento o una custodia, cualquiera de esos verbos rectores. Pero a la persona le tienen que decir en concreto qué hizo. No, es que usted participó en un lavado de activos. No. ¿Cómo? ¿Cuál de los verbos rectores es el que se aplica? Y por supuesto, tiene que acreditarse el delito subyacente. El delito subyacente es el delito fuente y tiene que corresponder a una de esas fuentes que están mencionadas allí en el tipo penal. ¿Cuáles son las fuentes? Del lavado de activos, entre otros, porque no los vamos a mencionar todos. Tráfico de inmigrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de armas, tráfico de menores, financiación del terrorismo, delitos contra la administración pública. Surge novedoso los delitos contra el sistema financiero, que también son fuente de lavado de activos, contrabando, facilitación del contrabando, etc. Y muy curioso aparece allí el delito de rebelión. Rebelión. ¿Por qué? Porque el delito de rebelión, todos lo sabemos, es un delito político. Entonces, si es un delito político, pues el lavado de activos derivado de un delito político es una curiosidad. La realidad de esa inclusión de la rebelión como fuente de lavado de activos obedeció a alguna sentencia de la Corte Constitucional en la que la Corte, tal vez bajo un proyecto impulsado por Vladimiro Naranjo, señaló que en ese momento la guerrilla, digamos, había perdido su norte de búsqueda de unos objetivos altruistas, de modificar la estructura social y se había convertido realmente en parte del crimen organizado. Entonces, a partir de esa jurisprudencia, el legislador resolvió introducir la rebelión como delito fuente de lavado de activos, siendo un delito político. Una curiosidad que llama, por supuesto, la atención. Obviamente en la estructura, pues el juez tiene que acreditar la modalidad dolosa de la conducta, porque ya sabemos que no existe, por lo menos hasta hoy, culpabilidad culposa. Tenemos únicamente culpabilidad dolosa. Y el delito es sancionado, se haya iniciado en Colombia, se haya consumado en Colombia o incluso se haya consumado en el exterior, por ese carácter universal de la territorialidad en la persecución del lavado de activos. Y trae unas agravantes específicas, pues allí Francisco, antes de eso, sí. me parece muy importante que tú nos cuentes cómo se acredita el delito fuente.
y, es decir, ¿cómo se prueba el delito fuente dentro del proceso de lavado de activos? Que me parece bien importante desde el punto de vista, digamos, ya contemporáneo, actual, de esa teoría. Correcto, profesor Prías. Ese es un punto esencial que ha sido abordado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí les puedo recomendar la lectura de la sentencia en el radicado 25219, radicado 25219, y la sentencia del radicado 27827. Esos dos radicados, 27827 y 25219, porque ilustran con claridad eso que el profesor Prías con tanto tino está señalando. Y es, si el delito de lavado de activos es un delito autónomo, entonces, ¿cómo se debe acreditar el delito subyacente o llamado delito fuente? Y la realidad es que esta jurisprudencia ha indicado que no se necesita, como muchos pudieran pensar, sentencia previa. Es decir, que yo tenga que acreditar la sentencia por el delito fuente de tráfico de estupefacientes, la sentencia por el delito fuente de peculado, o la sentencia por el delito fuente de tráfico de menores, inmigrantes, insumos químicos o cualquiera de estos delitos fuente. No, no se necesita sentencia previa. No se necesita acreditar que Pedro Pérez cometió el delito de narcotráfico para poder, con base en esa, derivar la sanción por el lavado de activos. No, lo que se requiere probar es la actividad ilícita. La actividad ilícita. Entonces yo no necesito acreditar, por ejemplo, que no es lo mismo que ocurre con la acción de extinción de dominio. Yo no necesito acreditar que alguien en concreto fue responsable por el delito de tráfico de estupefacientes para que quienes se dedicaron a lavar las ganancias de esa actividad puedan ser condenados. Se necesita acreditar la actividad. Entonces, la carga de la prueba que tiene que acreditar la Fiscalía es que esa actividad se desarrolló, no que hay un responsable. Entonces, yo puedo acreditar que en efecto hubo una convicción o un indictment en los Estados Unidos contra Pedro Pérez, que está refugiado aquí, por actividades de tráfico de estupefacientes hacia ese país. Y que con un grupo de personas en Colombia se dedicaron a lavar las ganancias producto de esa actividad. Él y otros. ¿Necesité probar que había sentencia en contra de él o de otros? No. Necesito es probar la actividad por cualquiera de los medios de prueba que autoriza la ley procesal penal, no sentencia previa. Eso es lo importante de la autonomía del tipo penal de lavado de activos. Su autonomía deriva de que no necesito probar una sentencia previa por el delito fuente, sino únicamente la actividad. Basta que no se demuestre la tenencia lícita de esos recursos y la actividad ilícita. Esa es realmente el alcance que tiene la jurisprudencia pues, en esa materia. Por eso es que los delitos fuentes pues, son múltiples y seguramente en las legislaciones futuras de reforma a este tipo penal se modificará únicamente para incorporar más. Por ejemplo, ustedes no ven ahí el tráfico de órganos humanos. Y el tráfico de órganos humanos es una actividad delictiva, fuente de lavado de activos, y muy importante fuente de lavado de activos, pero no está ahí. Por eso es que el reglamento modelo de la CICAC hablaba de que el lavado de activos no se utilizara como metodología o mecanismo estos números clausus de identificar las conductas fuentes, sino que se dijera actividades delictivas, de tal manera que el juez pudiera, con un criterio un poco más amplio, utilizar su experiencia y llevar esa actividad delictiva a lo que fuera el crimen organizado, porque el lavado de activos realmente apunta es al crimen organizado.
no apunta a unas actividades usuales, porque pues eso que comentaba de capturar a una persona porque trae $50,000 que no puedo justificar, pero que no provienen de una actividad propiamente de un proceso de lavado de activos, pues eso es enriquecimiento ilícito, pero no es una operación de lavado de activos. No sé si hasta allí, profesor Prías, está claro el tema del lavado de activos o quiera usted que abordemos algún otro punto. Absolutamente. Yo creo que está muy completa esa exposición, Francisco. Creo que ha sido realmente un lujo de exposición para mí y por supuesto para los alumnos, Francisco. Muy bien. No sé si me quedaba algo que pudiera anotar algo sobre el delito de omisión de control que Sí, perfecto. José Envía me comentó al inicio. Solamente para decir 3 o 4 cosas, si te parece. El delito de omisión de control sí tiene un sujeto activo cualificado, si ustedes revisan el tema, porque se refiere a aquellas personas que tienen la calidad de miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero omitan el cumplimiento de los mecanismos establecidos para las transacciones en efectivo. Ahí tengo que hacer 2 o 3 comentarios básicos. El primero, evidentemente se trata de un tipo penal que está destinado a aquellas personas que actúan en el mercado financiero, vigilados por la Superintendencia Financiera o vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria, a la que pertenecen las cooperativas de ahorro y crédito que allí menciona esa disposición. Entonces, es un sujeto activo cualificado y evidentemente hace parte del directorio o puede hacer parte también de los empleados que tienen contacto directo o posibilidades de decisión sobre unos mecanismos de control que voy a ilustrar. Y lo que hacen es omitirlos. Entonces, es un tipo penal, como ocurre con el lavado de activos, que por supuesto es en blanco, porque remite, hay una gran cantidad de remisiones normativas al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es el conjunto normativo que regula la actividad de la Superintendencia Financiera, pero además de las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control. Y las entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control no solamente son las entidades financieras, sino son las entidades aseguradoras, las que pertenecen al mercado bursátil y al mercado cambiario. Esos todos son vigilados y ahí caben dentro de esta mención que se hace. La conducta consiste en omitir. Es una conducta de omisión de un deber jurídicamente relevante. ¿Cuál es el deber jurídicamente relevante? El que está previsto en los artículos 102 y 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Ese estatuto es el decreto 363 del 93, si mal no recuerdo. En todo caso, ¿qué disponen esas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero? Los artículos 102 y 103. Disponen unos mecanismos para el control del efectivo en Colombia. Por eso cuando ustedes, estudiantes, o cuando usted, profesor Prías, va al banco y lleva más de 10 millones de pesos en efectivo, el banco le obliga a llenar un formulario especial que denomina transacciones en efectivo, donde está identificado el nombre de la persona que realiza la operación y su identificación, el nombre de quien se realiza la operación y el beneficiario real de la operación. Tiene esos 3 casillas. Y le hacen poner su huella y en algunos bancos, para efectos de identificación biométrica, le toman su foto. ¿Eso por qué? Porque en Colombia esas normas disponen que toda operación superior a 10 millones de pesos en efectivo, sea ingreso o sea egreso, se debe documentar, se debe levantar ese registro especial. Lo mismo ocurre cuando usted va a realizar una operación superior a, si mal no estoy, $3,000 en casas de cambio o en el mercado financiero regulado.
Entonces, requiere llenar esos formularios especiales. Omitir intencionalmente, con el propósito de facilitar una operación de lavado de activos, el llenado de esos formularios especiales constituye conducta de omisión de control. Por eso es que se dirige la conducta hacia los miembros del directorio o hacia los empleados. Hacia los primeros, por no ordenar los mecanismos o tenerlos en la entidad. Es una conducta de comisión por omisión de un deber jurídicamente relevante, de un deber al que está obligado por estas normas del 101, del 102 y 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Pero además, para el empleado que tiene la obligación de hacerlo, que no le extiende a usted el formulario especial para llenarlo con el propósito de que la plata ingrese o salga sin que sea advertida esa situación. ¿Por qué? Porque toda esa información de operaciones superiores a 10 millones de pesos va a un consolidado que llega a la Superintendencia Financiera, a través del cual puede la Superintendencia mirar y supervisar, monitorear, se llama realmente, el manejo del efectivo por sucursales. Entonces, en cada sucursal pueden identificar qué movimiento de efectivo hay y dónde hay operaciones inusuales o que pueden resultar no habituales o pueden resultar sospechosas, picos. Y con base en eso, toda esa información va a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y si hay anormalidades, pues ella reporta a la Fiscalía General de la Nación. Pero también existen unos mecanismos de control para aquellas personas que por manejar permanentemente o recurrentemente dinero en efectivo no están sometidos a este control de los formatos especiales. Y me refiero a actividades como, por ejemplo, las bombas de gasolina, los hoteles, que permanentemente tienen flujo de efectivo y que no sería razonable que cada rato estuvieran cada operación de 10 millones de pesos llenando el papel. Entonces, esos se llaman exentos, pero obviamente intencionalmente y con el propósito de ocultar o encubrir una operación de lavado de activos, podría yo como funcionario del banco incluir como exento a quien no debe tener esa categoría. O a esos exentos permitir realizar más del volumen de operaciones que se pueden ejecutar por esos exentos. Eso también tiene unos mecanismos de control. Entonces, en términos generales, lo que se sanciona penalmente es la inobservancia dolosa del mecanismo de control dispuesto por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con el propósito de ocultar o encubrir una operación de lavado. Y ahí reitero, tendría que el juez acreditar la culpabilidad dolosa. No existe en este tipo penal de omisión modalidad de culpabilidad culposa. Y este mismo tipo penal de omisión de control así expresado se extendió a dos sectores en particular. Por todos los problemas de Saludcop y del sector de la salud en general y del manejo de los recursos de la salud, se incluyó el 325B específicamente para los vigilados por la Superintendencia de Salud, en donde se sanciona la omisión de los controles que están dispuestos por la Superintendencia de Salud para evitar la corrupción con los dineros de la salud. Y el otro, el del 325A, que consiste en omitir controles de reporte de las transacciones en efectivo, su almacenamiento o movilización por parte de vigilados por las entidades que hemos mencionado, pero se omiten esos reportes intencionalmente a la UIAF estando obligado a hacerlos. En eso consisten esas conductas, profesor Prías, y creo que ahí sí quedamos más o menos, pues, garrapateado el tema y excúsenme la rapidez y la impropiedad. No, muchas gracias, Francisco. Solamente quisiera una pequeña anotación de tu parte sobre algunas posiciones que he escuchado sobre el delito del 325, el básico, digamos, de omisión de control, porque autores como, por ejemplo, Hernando Hernández, sostienen que es un poco suntuario en la medida en que al incluir ese ingrediente subjetivo de el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito, pues lo que se está describiendo finalmente es una operación de lavado de activos. Yo entiendo que tú el concepto lo tienes, digamos, mucho más estructurado en el sentido de que el lavado de activos no es una única actuación, sino es más bien una operación. Entonces, ¿qué opinión tendrías
sobre esa posición. Realmente sí hay una diferencia específica entre el lavado de activos y la omisión de control del artículo 325, porque quizás no tanto en el 325A ni en el 325B, que no tienen ese ingrediente subjetivo. ¿Cómo solucionaría uno ese tipo de inquietudes? ¿Cómo las solucionas de tu parte? Sí, yo tengo absolutamente claro, Juan Carlos, que el delito de omisión de control no es, por supuesto, una modalidad en el tema del lavado de activos, tiene una diferencia sustancial. De hecho, voy a decir por qué. Okay. Justamente en la Convención de Naciones Unidas sobre el narcotráfico del año 88, en el reglamento modelo de la CICAT del año 90, en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional de los años 89 y 2002, y en el Comité de Basilea, y ojo, sobre todo en este último, en el Comité de Basilea 1 y 2, el Comité de Basilea es el Comité de Supervisión Financiera en el mundo. Agrupa a los principales supervisores financieros del mundo para redactar políticas en materia de supervisión bancaria o supervisión financiera en general. Todos al unísono son claros en que uno de los mecanismos más importantes de control del lavado de activos es la primera fase, es decir, la fase de colocación. Por eso les decía que era tan importante entender esas tres fases: colocación, mezcla e integración. ¿Cuál es la más importante? La colocación. ¿Por qué? Porque es la primera. Si usted logra controlar la colocación de los recursos y sobre todo en el sector financiero, pues está allanando gran parte de la lucha. Por eso es que la colocación tiene un mecanismo especial de control. ¿Cuál es? El delito de omisión de control. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Estas convenciones internacionales le recomendaban a los Estados miembros que incorporaran en su legislación mecanismos que permitieran establecer control al efectivo. ¿Por qué? Porque lo que producen las organizaciones internacionales es efectivo, es dinero contante y sonante. Las caletas de la mafia, las caletas de las FARC, las caletas de los grupos de delincuencia organizada o paramilitares, etcétera, eran caletas eran dineros que se enterraban porque no era posible por su tamaño y por su peso llevarlos a las entidades financieras y depositarlas como antes en forma en efectivo. Por eso dijeron, hay que introducir un mecanismo que nos limite la posibilidad de que vengan aquí a consignar en efectivo bultos de dinero o cajas de dinero. Y por eso se establecieron estos controles. Toda operación superior a 10 millones de pesos, formulario especial e identificación apropiada de quien la realiza. Toda operación superior a $3,000, formulario especial e identificación apropiada. Y quienes permanentemente realizan esa actividad, entonces tienen que tener un formulario de exentos. Y si son exentos, entonces tienen que justificar, obviamente, el promedio de su actividad. Entonces, esa omisión de un deber jurídicamente relevante, que es mantener los controles sobre el efectivo, es un mecanismo para controlar el primer paso del lavado de activos y se convierte en una conducta autónoma del lavado de activos. Entonces, por eso quien omite puede solamente incurrir en el delito de omisión de control sin incurrir en lavado de activos. Entonces, es una especie de autonomía dentro del tipo penal de lavado de activos para controlar el primer paso, que es el de colocación. Bien. Que además es un mecanismo que en estos delitos contra intereses colectivos utiliza muchas veces el legislador, ¿no? El penalizar las primeras etapas de los delitos, por ejemplo, en la falsedad monetaria, en el mismo contrabando, etcétera, etcétera. El legislador recurre a la penalización de antefactos, muchas veces como medio de prevención, ¿no? Es muy oportuna Claro, adicionalmente porque uno de los mecanismos que utiliza el legislador y sobre todo en materia de delitos económicos es la anticipación del resultado. Claro. Por eso existen los tipos de peligro abstracto que tanto reproche producen en la doctrina, evidentemente, y estas normas penales en blanco y demás, que también en muchas de ellas se resienten de constitucionalidad. Pero claramente el propósito es
anticipar el resultado y correr la barrera de protección penal. Muy bien. Como dice Silva Sánchez. Sí, señor. Otra recomendación de Silva Sánchez para nuestros estudiantes es el Derecho Penal de dos velocidades. Así es. Es un librito muy pequeño, pero muy útil y muy práctico para resolver esos problemas del derecho administrador, del derecho sancionador administrativo, derecho penal sancionatorio, de los que hablabas al comienzo de tu charla. Pues Francisco, yo francamente maravillado con esta conferencia. En nombre de la universidad, en nombre de mis alumnos, en el mío propio, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un recorrido brillante y muy ilustrativo. Ya sabía yo que era así porque conozco pues todo el trabajo práctico y temático que tú le has dado al tema. Creo que eres, sin exagerar, la persona que más ha trabajado este tema. Desde luego que hay unos desarrollos fabulosos también de recomendación para los estudiantes en toda esta temas de compliance, de cumplimiento, etcétera, de buen manejo corporativo y tal, que están contenidos en varios trabajos que tú has realizado. Vamos a tratar de suministrarlos, las referencias, la bibliografía a nuestros estudiantes y verdaderamente un honor, un lujo absoluto haberte tenido. Muchas gracias. Espero que sean muchas más las veces que vuelvas a esta que sigue siendo nuevamente tu casa académica, que podamos hacer esas labores y seguir con esas labores de intercambio absolutamente maravillosas. Pues bueno, pues nuestro máximo agradecimiento, Francisco. Con muchísimo gusto, profesor Juan Carlos. Muchísimas gracias por haberme invitado particularmente a su clase. Muchísimas gracias a los estudiantes por escuchar estos comentarios y estas reflexiones que nos llevan a pensar en que gran parte del futuro del derecho penal corporativo está en esto. Y mire la amplitud de temas en los que puede uno profesionalmente desarrollarse. Esto es un universo increíble. Yo además los felicito porque pues tienen ustedes como profesor un gran profesor, un gran penalista, que además se dedica con mucho éxito a esta actividad del derecho penal empresarial o corporativo. Una admirable persona, un gran amigo y sobre todo un profesional integral y de una enorme esencia. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Con mucho gusto.